dominios de grupo se entendió lo siguiente, se entendió que obviamente el dominio de grupo servía para tener una red completa, ¿cierto?, de usuarios, manejar una red empresarial, ¿cierto? Y obviamente nosotros como administradores de la red, poder entregar este servicio, ¿cierto?, a los distintos computadores, sin que los computadores, ¿cierto?, sin que esos equipos, esos PCs, tuviesen una cuenta de usuario creada, solamente hubiese una cuenta de usuario de Windows Server, ¿cierto?, que obviamente se la daba en nuestro administrador de red, que en este caso serían ustedes, ya que aprendiendo lo que es Windows Server, ustedes serían administradores de red de nivel medio. O sea, ustedes podrían crear cuentas de usuario, crear políticas de seguridad, crear dominios, ¿cierto? Y eso obviamente se puede. Sí, sí, Ángela, ahora la estoy grabando. Sí, sí, ahora justamente la estoy grabando. Y eso obviamente nos da que el usuario y el servicio nos da el sistema, ¿cierto? De cómo yo, servidor, le entrego, ¿cierto? Estas distintas calidades de trabajo a nuestros clientes, ya porque obviamente el usuario no estaría trabajando de forma directa con el servidor, sino que estaría trabajando solo en su computador con la cuenta de usuario que nosotros le hemos creado y con la cual él o ella va obviamente a tener estos permisos, ¿cierto? Y privilegios con los cuales nosotros les podríamos dar al momento de comenzar a trabajar. Entonces, chicos, les comparto la pantalla y nos vamos, ¿cierto?, al Windows Server, ¿ya? Que yo lo tenía ya corriendo. Acá está. Acá, chiquillos, no lo quise iniciar porque obviamente a los que están trabajando recién con eh, VirtualBox, ya, porque no sé si el año pasado trabajamos con Virtual, pero siempre es bueno volver a tener conocimientos básicos, ¿cierto?, acerca de estas cosas. Acá, si ustedes se dan cuenta, se dan control al suprimir, si yo todo eso, ¿cierto? La pantalla se me va al administrador de tareas, por ende eso no debería pasar. ¿Qué debería hacer yo o ustedes para iniciar, ¿cierto?, esta pantalla de Windows Server? Se van a ir acá donde dice entrada, teclado, y acá se van al que dice insertar, control, alt, suprimir, ¿ya? Porque obviamente estaríamos entregando la orden, ¿cierto?, a nuestra máquina virtual que tiene, ¿cierto?, se le está ingresando el control, alt, suprimir desde el teclado, ¿ya? Obviamente hay un teclado que es especial, una forma especial, ¿cierto?, que es host, suprimir, pero no me acuerdo cuál era el botón host. Sí, créame, sí, a veces se me olvida esa cosa. ¿Ya? Así que si no nos acordamos, ¿cierto? Como yo no me acordé ahora y no me acuerdo y no me voy a acordar, yo creo, en un buen rato, va a la parte que dice entrada, ¿cierto? Nuevamente, va entrada, teclado, ¿cierto? Y va donde dice control alt del, ya que eso obviamente nos va a ayudar para, para poder iniciar la máquina virtual. Acá la clave, ¿cierto? ¿Cuál era la clave? ¿Quién se acuerda, chicos, de la clave? ¿Quién se acuerda de la clave del que pusimos la semana pasada? Chiquillos, ¿quién se acuerda de la clave? Es que siempre pillo a la gente. Muy bien, Ismael, pues maestro máquina. Super Saiyajin. Server 2012, justamente. Por eso, chiquillos, yo ocupo y les pido a ustedes que coloquen las claves eh, ¿cómo se podría decir? Como casi estandarizada, ¿cierto? Porque usted se va a acordar de las claves que tiene siempre. ¿Ya? Porque pasa muchas veces que nosotros como administradores de red tenemos que manejar muchos servidores, ¿cierto? Y muchos equipos con los cuales estamos trabajando. Y por ende, se van a dar cuenta que no nos acordamos de todas las claves. Por ende, por lo mismo, perdón, para no igual siempre por ende, por lo mismo, van a ocupar ustedes, ¿cierto? Claves genéricas, ¿cierto? Que les recuerden al servidor que está trabajando, que les recuerden, ¿cierto?, a el sistema que están trabajando ustedes, pero que obviamente sean claves seguras. Por eso es la S mayúscula, minúsculas y números, ¿ya? Acá, si ustedes se dan cuenta que esto no se lo mostré la vez pasada, dice rastreador de eventos apagado. Cada vez que yo apague el Windows Server, cada vez que apague el servidor, nos va a aparecer, ¿cierto?, este mensaje, ¿cierto?, de eventos de apagado. ¿Qué quiere decir este? Este nos va a decir, oiga, don Emerson, ¿por qué apagó el computador? ¿Por qué apagó el servidor? Entonces usted va a colocar acá, y de ID del apagado preventivo, ¿cierto? Usted lo podría colocar. ¿Es colocar? Se apagó porque quise. Ya, obviamente con cosas más interesantes. Pero esto va a mantener cierto un orden de qué cosas se han ido, por qué se ha ido apagando el servidor, ya que
tengamos claridad de lo siguiente, el servidor nunca se debiese apagar en la red. El servidor siempre debiese estar prendido. El servidor, por ejemplo, Windows Server, CentOS y toda la gama de servidores siempre debe estar encendido. ¿Por qué? ¿Por qué, chiquillos? ¿Por qué usted piensa que el servidor siempre tiene que estar encendido y nunca apagado? ¿Quién sabe? ¿Quién podría saber eso? Chiquillos, ¿por qué motivo debiese pasar eso, que el servidor nunca debiese apagarse? Chiquillos, maestros, maestras. ¿Por qué el servidor? Exactamente. Porque como dice Ismael, deja sin servicios a todos los usuarios, ¿cierto? Si yo apago, obviamente, el servidor principal, en este caso Windows Server, Don Brian, que hace rato que estamos configurando, se apaga, ¿cierto? Dejaríamos sin servicio a todos los usuarios de la red. Ya, por ende, si yo llego a apagar, ¿cierto? El servidor y llega a conectarse, ¿cierto? Uno de los usuarios, por ejemplo, el gerente de la empresa, pongamos un cargo importante, y se conecta con su nombre de usuario y clave y no lo deja entrar, es porque el servidor puede estar apagado. Y obviamente, créame que ahí no le van a decir, ¿por qué lo apagó, señor? ¿Por qué lo apagó, don Brian? No, ahí le va a llegar. Usted sabe que le podría llegar. Claro, queda así como asustado. ¿Ya? Así que la idea es que el servidor nunca se apague, porque obviamente, como dice Ismael, hay que avisar al momento que el servidor se va a apagar, porque los servicios se pueden apagar por dos simples razones: mantenimiento y actualización. ¿Ya? Y siempre, 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 pero siempre se hace en la noche. ¿Ya? Porque nuestra pega, chiquillos, de la parte de redes, en esta parte de servidores, es súper, súper, súper desgraciada. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Nosotros tenemos que trabajar inclusive hasta muy tarde, porque obviamente así tendría que estar actualizando el servicio desde nuestras casas por una VPN, que eso, si tenemos tiempo, les voy a poder enseñar cómo activarlas. ¿Ya? Pero por ahora, vámonos a la parte media, ¿cierto? Más básica, creación de usuarios. ¿Ya? Ahí colocamos aceptar, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Verificamos nuestro servidor. Vamos a herramientas. Tenemos, ¿cierto? Ya instalado en la administración de directivas de grupo, ¿cierto? Donde nosotros creamos nuestro Active Directory, que estos programas que les estoy mostrando nos van a servir para identificar que nosotros hemos creado o ya instalamos el Active Directory en nuestro equipo. Administración de directivas de grupo, el DNS, ¿cierto? Que es otro, el sitio de servicios de Active Directory y usuarios y equipos de Active Directory. Si nosotros vemos en herramientas esos programas, digámoslo así, o enlaces, ¿cierto? Es porque está instalado Active Directory de manera correcta, ¿ya? Y al decirnos que está esos programas es porque obviamente podemos trabajar con ellos. La otra forma de poder ver que está instalado Active Directory, chiquillos, es en esta imagen inicial, que mire, acá nos dice que está instalado los siguientes servicios. ADDS es Active Directory y el DNS. Al momento de estar instalados estas dos cosas, es porque está funcionando el servicio de directorio activo en nuestro equipo. Chiquillos, ¿quién se acuerda por qué instalamos Active Directory? ¿Por qué motivo les pedí instalar Active Directory en nuestro servidor principal? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué motivo les pedí instalar Active Directory en este servidor de Windows Server? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, respóndanme. Por favor, no me dejen solo. ¿Quién se acuerda? ¿Por qué instalamos Active Directory en nuestro servidor principal? Ya. Miren, chiquillos, les voy a mostrar aquí con nuestro querido amigo Paint. Me metí al servidor. Con nuestro amigo Paint, ¿cierto? Lo siguiente. ¿Se ve el Paint, cierto? Para la llamada, no, pues ese es el Elastic. Me confundió el año pasado con este. Active Directory hace lo siguiente. Miren, fíjense acá bien. Tenemos, ¿cierto? Lo siguiente. Vamos a dejar casi un organigramation, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Si nosotros tenemos eso, chiquillos, en una empresa, en una red, nosotros qué debemos crear? Debemos crear un servidor de dominios de grupo, ¿ya?
Y Active Directory, ¿qué es lo que hace? Es un servidor de directorios activos. ¿Por qué su nombre es ese? Porque es Active Directory, directorio activo. Porque en él nosotros vamos a crear un dominio de grupo y en él vamos a crear muchos usuarios, ¿ya? Y de las ramificaciones que tiene Active Directory, tiene grupos, usuarios, unidades organizativas, pero todo eso debe estar dentro de un dominio. Entonces, cuando yo instalo el Active Directory, esto fue una peor idea, se me toda la ñata en la cámara, primero creamos un DNS. Espera, aquí está, gracias. Espera un poquito. Creamos, ¿cierto? Un DNS. Espera, voy a cuando otra cosa porque no me está funcionando lo que yo quería, o se me acabó las pilas. Ya, creamos un DNS. Que el DNS, chiquillos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser obviamente esta función de, de decirnos cómo o qué grupos, ¿cierto? Debemos trabajar dentro de nuestro equipo. Ya, aquí, entonces, si yo tengo, así se me acabó la pila esta otra. ¿Por qué me pasa esas cosas? Justo el día que quiero enseñar algo así con la booster, se me va. Entonces acá nosotros, este que está aquí, ¿cierto? Este, ya, que marqué recién, es el DNS. Ahí, ¿me veo bien? Ahí sí, no, sí, ahí sí. Este es el DNS, imaginemos eso. ¿Y el DNS qué va a hacer? Va a almacenar a todos los usuarios según sus grupos o unidades organizativas que el Active Directory haya creado en él, ¿ya? Y por ende, este va a manejar una gran cantidad de usuarios, grupos y unidades dentro de nuestro equipo. Por eso es importante instalar Active Directory porque obviamente no habría otra forma de crear usuarios, grupos y otras actividades, sino que sería un servidor casi vacío de usuarios. Ya, por ende, si nosotros queremos trabajar en una empresa, lo primero que se nos va a pedir es crear un servidor de directorio activo que cree usuarios, que cree unidades organizativas y que cree políticas de seguridad para estos usuarios. Técnicamente, veamos Active Directory casi como la agenda del teléfono. En esa agenda, chiquillos, ustedes que pueden ver los contactos que tienen cada uno de ustedes, ¿cierto? Y usted los puede agregando al momento que necesite llamar a cada uno de ellos. ¿Se entienden, chiquillos, por qué es importante el Active Directory, no? ¿Quién me lo puede decir? ¿Se entiende, no? ¿O no se entiende? Chiquillos. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Ah, El DNS lo ordena y el otro y el Active Directory, pinche inglés culero. Y el otro los crea. exactamente, el otro crea usuario, ¿cierto? Y el DNS, que es lo que se alberga, ¿cierto? Como toda esta familia dentro del mismo servidor. ¿Ya? Entendámoslo como así. Como el DNS es el apellido de la familia y el directory es como el que le coloca los nombres a cada uno de estas personas. Entonces, para crear los usuarios, chiquillos, para recapitular la semana pasada, a los gyms, ¿cierto? Que no estuvieron, ir, ¿cierto? Acá donde dice usuarios y equipos de Active Directory, ¿ya? Y acá nosotros vamos a crear los usuarios. Acá ustedes van a ver que ya está creado nuestro DNS, que es cuartobcslb.org, ya que ese es el DNS. Nos vamos a ir, ¿cierto? Acá al mismo, y vamos a ver que hay una unidad que se llama estudiantes y una que se llama profesores. ¿Cómo yo creaba esas unidades organizativas? Pinchaba sobre, ¿cierto? El cuarto B, CSLB, clic derecho, y colocaba nuevo. Y en ese nuevo elegía una que se llamaba unidad organizativa, que eso obviamente es la unidad que nos va a separar entre cada una entidad que estemos nosotros teniendo en nuestra empresa. Unidad organizativa y colocamos directivos, ¿cierto? Y colocamos a aceptar. Si no le quedó claro, lo hacemos de nuevo. Nos vamos acá, sobre el cuarto de SSLB, clic derecho, nos vamos a nuevo y colocamos unidad organizativa. Y colocamos, ¿cierto?
A ver, deme un nombre. ¿Qué nombre podríamos colocar, chiqui? Si es una unidad organizativa, pongámosle mamá. Ya, va el acento en la, ¿cierto? Mamá. ¿Ya? Entonces, tenemos mamá, tenemos profesores, estudiantes y directivos, ¿cierto? Que debe estar acá, directivos. Entonces, ¿cómo creamos los usuarios? Directivos. Vamos aquí a directivos, pinchamos sobre directivos, se va a ir la pantalla en blanco, ¿cierto? Acá al lado. Sobre la pantalla en blanco, clic derecho y colocamos nuevo. Y en ese colocamos usuario. ¿Por qué no explico los otros? Porque los otros son para otras actividades que vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Ya? Usuario. Y acá creamos, ¿cierto? Un directivo. Constanza, ¿cómo se pide así? Constanza, no, al revés. Constanza Rodríguez. ¿Sí? Se me equivocó. Rodríguez. Tu querida directora. C. Rodríguez. Escribí bien, no, re mal. Rodríguez. Ahí está. C. Rodríguez. ¿Ya? Arroba cuarto de sería.lg. C. Rodríguez. Siguiente. Colocamos la clave de usuario y acá colocamos una clave genérica por ahora, ¿cierto? Colocamos server 2012. Server 2012. ¿Por qué una clave genérica, chiquillos? Digo por ahora, porque más adelante les voy a enseñar cómo se cambian esos parámetros de la tarjeta, de nuestra querida, ¿cómo se llama? De nuestra clave, ¿ya? La longitud, ¿cierto? El largo, y todo lo que queramos cambiarle a esa contraseña, ¿ya? Acá le colocamos que el usuario no puede cambiar la contraseña, que la cambiamos nosotros, y que la contraseña nunca expira. Obvio, la directora no la echemos todavía, ¿ya? Pues que me pague el sueldo, ahí la echamos. Colocamos acá en mamá, ¿ya? Si nos se dan cuenta, yo pincho aquí y pincho acá. Cuando pincho sobre la unidad, no me muestra los usuarios. Si yo pincho en la unidad, me aparecen los usuarios que están creados sobre ellas. ¿Ya? Voy a mamá y voy a la que dice nuevo y creo un nuevo usuario. ¿Ya? Estoy haciéndolo esto, chiquillos, para los que no les quedó claro, puedan hacer el refresh para cuando hagan, ¿cierto? Este manual que les mandé, esta guía manual que les mandé, ¿cierto? A clase. Aquí una mamá, ¿cierto? ¿Nombre alguna mamá, chiquillos? La mía no, porque me pega. A la ciudad mejor que le pega. Ya, colocar entonces mi mamá, ¿cierto? María Retamal. Y acá sería M Retamal, ¿cierto? Colocamos siguiente, y colocamos la contraseña, y colocamos una contraseña genérica. Ojo, chiquillos, muchas veces ustedes se van a dar cuenta en las empresas que las contraseñas se las entregan en el momento que usted ingresa a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? El administrador de red, cuando usted ingresa, se le da una contraseña a usted para que usted no la pueda cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente ellos las van a ir cambiando de forma progresiva. ¿Qué quiere decir esto? A medida que avanza el tiempo, ¿cierto? A lo mejor ellos por política de las empresas van renovando las mismas contraseñas. Quiere decir lo siguiente, que obviamente usted no va a tener que cambiar la contraseña, sino que obviamente va a tener que esperar ese ticket que le va a pasar, ¿cierto?, a este administrador en el momento que ellos cambien las contraseñas de la misma empresa. Y eso se hace, obviamente, por temas de seguridad. Yo lo veo como un tema súper inseguro porque, obviamente, si tenemos una contraseña genérica para 200 personas, obviamente no es muy justo. Deberíamos, obviamente, colocar una contraseña genérica inicial y después el usuario debiese irla cambiando por un periodo de 3 meses, 6 meses y así sucesivamente. ¿Ya? Colocamos el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inserción y le damos a siguiente, finalizar. ¿Ya? Entonces, nosotros si nos damos cuenta creamos 4 usuarios, en directivos, en mamá, en estudiantes y en profesores. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa, chiquillos, ahora? Solamente nos vamos a quedar por ahora con los usuarios, ¿ya? Después vamos a pasar con las políticas de seguridad. Vamos a ir con Brian, ¿cierto? Nuestro querido personaje de prueba. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que Brian tenga horarios de entrada y de salida a su lugar de trabajo. ¿Por qué es esto?
Porque muchas veces pasa y sucede en las empresas que hay usuarios que ocupan las contraseñas de otras personas, ya sea por bromas, por tallas, por querer robar información, por un sinfín de cosas que suceden. Y por ende, si un usuario, por ejemplo, Brian, se va a su casa y hay un compañero, ¿cierto?, que tiene la contraseña de Brian, puede meterse a su computador, a su equipo y sacar información o dejarle alguna broma por el estilo. Cosas que obviamente no se deben hacer en una empresa. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros como administradores de red, ¿cierto? Nosotros, ustedes como administradores de red de seguridad casi de la empresa, deben programar los horarios de entrada y de salida de estos usuarios. ¿Y para qué se hace eso? Es para que cuando el usuario se desconecte, finalice su sesión, y él no está en la empresa, ningún otro usuario pueda, escuche bien, pueda conectarse teniendo las credenciales de este usuario. Entonces imaginemos, Brian trabaja de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿cierto? Y tiene una hora de colación todos los días. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien quiera meterse a las 5 con 10 minutos, que Brian se fue de la pega, ya no va a poder iniciar sesión este usuario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente va a quedar estipulado que el usuario Brian Pardo solo trabaja de 8 a 5 de la tarde. Quien se meta después de esa hora ya no puede iniciar sesión en esa cuenta de usuario y de equipo. ¿Ya? ¿Y cómo manejamos eso? ¿Cómo lo hacemos? Chiquillos, ¿preguntas con eso? ¿Por qué se hace? Maestros, maestras, ¿cachan por qué es importante eso, no? Sí, Sí, ya. Sí, porque a veces pasa, chiquillos, que en verdad pasa en muchos lados que hay usuarios que se meten, tienen poco escrúpulos, exactamente, por seguridad del mismo usuario. Ya ni siquiera por seguridad de la empresa, sino que por seguridad del mismo usuario. Realmente sería re fácil decir, no, pues que Brian sacó información del servidor y usted se yo no estaba ese día. Por ende, mejor dejar eso ya estipulado. Entonces nos vamos acá donde Brian, pinchamos clic derecho y nos vamos donde dice propiedades, chiquillos. Propiedades, ¿ya? Y acá está todo lo que es Brian. ¿Quién es Brian, cierto? Su nombre, ¿cierto? Número telefónico, podemos asignarle todas las credenciales de Brian desde acá. La dirección, ¿cierto? La cuenta de Brian, ¿cierto? El perfil, los teléfonos, ¿cierto? Organización, miembro, a qué grupos pertenece, todo. A qué equipos, computadores, Brian, se está permitido él para poder habilitar su control remoto, ¿cierto? Todo lo del usuario, ¿ya? Las sesiones, finalizar la sesión de conectada, ¿cierto? Que colocamos también cuánto el tiempo que tiene para estar activa la cuenta, todo lo que es Brian, ¿ya? Pero lo que no importa no solo está acá, en cuenta, aquí. Entonces nos vamos a cuenta y nos vamos a donde dice horas de sesión y una que dice iniciar en, ¿ya? Que también es qué equipo Brian va a estar iniciando. O sea, dejar anclado a este usuario Brian a un equipo en específico. Que eso quiero que lo veamos después, pero nos vamos a la siguiente. Horas de inicio de sesión, ¿ya? En esto. Si ustedes se dan cuenta, aparece de domingo a sábado, ¿cierto? De las 0 horas, de las 0 a las 0 horas, ¿cierto? Nos muestra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 23 y 24 horas, ¿ya? Si yo pincho todo esto, Brian no va a poder iniciar sesión nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el equipo, el usuario Brian, no tiene permitido iniciar sesión ningún día de la semana, ninguna hora. Si nos damos cuenta, aquí pasan dos cosas. ¿El usuario Brian está activo? ¿Sí o no? Chiquillos. ahora mismo no, po. Está activado, po. Si te das cuenta, Brian no está desactivado de la cuenta. Pero Se- por las horas de trabajo, tú no podías ingresar, no hay inicio de sesión establecido. ¿Cachai? ¿No? Es como casi jugar un poco con no deshabilitar la cuenta, pero sí sacarle todas sus horas de trabajo a este usuario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos que Brian trabaja de lunes a viernes. Exactamente, como que está ahí, pero no está ahí. Exactamente. No te he deshabilitado, tu cuenta está ahí, tú estás trabajando, eres parte de la empresa, pero tú no podías ingresar. Eso ya es problema y es culpa del mismo administrador de la red, ¿cierto? Que no es tu culpa, sino que yo como administrador debería arreglarlo. Entonces, Brian trabaja de lunes a viernes, pongamos eso.
y trabaja desde las 8 de la mañana, que acá abajo nos dice, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de las 8 hasta las 5, ¿ya? ¿No? Trabaja de lunes a viernes de 8 a 5. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? Si Brian quisiera ir a la pega el día sábado, no lo va a poder hacer. Si quisiera ir a la pega el día domingo, tampoco lo va a poder hacer. ¿Cómo lo debería hacer Brian si quiere iniciar? Por ejemplo, Brian llegó a la pega a las 7 de la mañana y se quiere, mientras está esperando, ¿cierto? Tomar su cafecito y ver YouTube, ¿cierto? No lo va a poder hacer porque su inicio de sesión en su computador es de 8 a 5. Entonces, si Brian quiere ingresar un poco antes, debe mandar sí o sí una carta, ¿cierto? Un correo al administrador de la red, ¿cierto? Con copia, ¿cierto? Sugerente para decir que él va a llegar todos los días más temprano, pero obviamente va a ocupar esa hora no de trabajo, sino que iniciando sesión en espera, ¿ya? Pero obviamente la sesión va a trabajar, si no hay permiso, de 8 a 5 y después de las 5 de la tarde ya Brian no va a poder tener conexión los días domingo, los días sábado, ni siquiera desde las 5 hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Entonces eso hacemos que Brian haga un inicio de sesión seguro. Démosle una regulación a Brian. De 1 a 2. ¿Ya? Entonces Brian se va a comer de 1 a 2 y tampoco va a poder iniciar su sesión cuando él no esté. ¿Ya? Colocamos a aceptar. Colocamos a aplicar. ¿Cierto? Y por ende Brian, ¿qué pasaría con Brian? Sí podría iniciar sesión de 8 a 5 de la tarde con 1 hora de colación todos los días. Pero ahora vamos con Marcelo Díaz, con el profe Marcelo. Y colocamos de nuevo propiedades, ¿cierto? Nos vamos a cuenta y nos vamos a donde dice horas de inicio de sesión. Deshabilitamos todo primero y vamos a decir que Marcelo Díaz solo puede trabajar de 12 a 12, pero de lunes a miércoles. Solamente lunes, martes y miércoles. Día viernes, día jueves, viernes y sábado y domingo él no puede trabajar en nuestra empresa. ¿Qué creen ustedes, chiquillos, si yo ahora inicio sesión con Brian? ¿Qué va a pasar? Si yo inicio sesión con Brian en Windows 7, que ya teníamos en nuestro dominio, ¿qué va a pasar, chiquillos? Maestros, maestras, ¿qué va a pasar con los dos usuarios, con Brian y con Marcelo? Chiquillos, me formateó el cerebro. ¿Cómo le formateó el cerebro? Chiquillos, ¿qué va a pasar? Si yo ahora ingreso con Brian, Brian va a poder iniciar sesión hoy día en esta hora de trabajo. Control al D. Claro, tu colación es de 1 a 2, así. Pero mero, ojo, tenemos que ver si nuestro equipo está con la hora y fecha bien, pues. Nada, nos vamos a acabar Brian Pardo y colocamos la clave server 2012, si no me equivoco. Server 2013. Sí, server 2013, ahí está. Brian pudo iniciar sesión. Nos dice que es el 30 del 10 a las 20:20, o sea, día viernes. Brian tiene conexión, ¿cierto? Sin ningún problema. Salgamos y cerramos sesión de nuestro querido Brian. Y abramos sesión con Marcelinho Díaz. No lo voy a dejar porque es viernes. Exactamente. No debería dejarnos, porque obviamente, como dices tú, es viernes. Entonces acá sería meme Díaz server 2002. ¿Ahí qué dice, chiquillos? Su cuenta tiene restricciones de tiempo que le impiden iniciar sesión en este momento. Exactamente, ¿cachai? Entonces, Marcelo, como nosotros dijimos, lo estipulamos dentro de nuestro servicio. Él tiene que trabajar de lunes a miércoles, ¿cierto? Desde las 12 hasta las 12, pero el día jueves, viernes y sábado y domingo no tiene que trabajar.
Por ende, si ustedes se dan cuenta acá, Marcelo no puede ingresar, ¿cierto?, a su inicio de sesión y por ende hace un inicio de sesión seguro. ¿Cuáles son las falencias igual de esto? Si yo, por ejemplo, fuese vivaracho, mira acá, si yo fuese un mini hacker, ¿cierto? Un mini, y quiero obviamente a toda costa joderme al usuario, debería yo, ¿cierto?, al computador del usuario mismo, desbloquearle, ¿cierto? Y le cambio exactamente, maestro, le cambio la fecha. Y la coloco a los días que el usuario va a trabajar, ¿cierto? Me voy a la BIOS, cambio la fecha y la hora y la puedo trabajar. Pero obviamente ahí sería pega también de nosotros, administradores de la red, bloquear cada una de las BIOS para que no pase esto que le estoy comentando ahora. Ya, porque obviamente créanme, chicos, hay gente que hace eso. Hay gente que es súper inescrupulosa y se mete a los equipos de los compañeros para poder eh, quitarle información. ¿Ya? Y claro, serían clave en informática es un mono. Ya, pero por eso digo, hay que tener ojo, 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 pollo. Ya, por donde digo, si estamos trabajando con Windows Server, ahí obviamente ya colocamos la hora y la fecha. Le pusimos ya que cada usuario tenía horas de trabajo, ¿cierto?, dentro de la misma. ¿Cierto? Obviamente con eso podríamos ahorrarnos un sinfín de trabajo y de pega. Chiquillos, pregunta. Estamos haciendo, ¿cierto?, acá la pega más rápida. Acá yo podría copiar y pegar un usuario, ¿no? Podríamos, chiquillos, ¿no? Copiar y pegar un usuario. Exactamente, se puede. Y por ejemplo, vamos a crear acá al profe Claudio. Mire, Claudio Tapia. Claudio Tapia, C. Tapia. Entonces, siguiente. Y le colocamos contraseña genérica, ¿cierto? Como lo estamos haciendo hasta ahora. Y siguiente. Finalizar. Claudio, ¿tendría la misma hora de trabajo que Marcelo? Exactamente. Cuando yo copio al usuario, el usuario no se puede copiar, por ejemplo, el, por ejemplo, con sus credenciales, por ejemplo, con el nombre y apellido. Eso no se puede hacer porque obviamente habrían dos usuarios con el mismo nombre y chocaría, ¿cierto?, nuestros inicios de sesión. Pero sí lo que podríamos copiar son la base del usuario. Por ejemplo, el inicio de sesión del usuario, sus perfiles, ¿cierto? Sus computadores con los que se puede conectar, ¿cierto? Eso se puede copiar. Todo lo que está en las propiedades del usuario, eso es copiable. Si nosotros nos dimos cuenta, si nosotros creásemos, por ejemplo, 30 usuarios, ¿cierto? Tendríamos que copiar 30 usuarios. Sería una lata, ¿cierto? Estar haciéndolos uno por uno, cambiando de la fecha. Si tenemos 30 usuarios que son exactamente iguales en su hora de trabajo, copiamos los usuarios y vamos pegando, ¿cierto?, cada uno de ellos de trabajo. También se puede importar, pero eso se los voy a enseñar en otra oportunidad porque igual es más pega y más tiempo para poder enseñarles, ¿ya? Pero obviamente lo más fácil, viéndolo como si fuésemos usuarios medios con un conocimiento más mediano, sería lo que les estoy mostrando ahora. Copiar el usuario para que tenga las mismas horarios de tiempo que otros usuarios que ya hayamos configurado anteriormente. Chiquillos, ¿pregunta hasta ahora? ¿Va todo bien? ¿Todo correcto? Todo correcto, Ya, pulento. Yo que me alegro. Ah, veo muy bien. máquina. Chiquillos, entonces nos vamos. Ya, ¿cierto? Creamos a otros dos usuarios. Creamos dos unidades organizativas más. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta crear sus políticas de seguridad, ¿cierto? Ya creamos una política de seguridad que es básica. Los inicios de sesión de cada usuario y los inicios, ¿cierto?, de trabajo de los usuarios por los cuales vamos a facilitar. Que eso obviamente cuando nos llega a una empresa, chiquillos, uno lo hace creando una política, unos protocolos de seguridad. Uno establece, ¿cierto?, casi un cuadrado, ¿cierto? Le dice a la empresa, tiene que hacer esto, 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 para que no ocurra lo siguiente. Ya, por ejemplo, cuando se hace un protocolo de seguridad, chiquillos, se hace con lo que vimos recién. Cada usuario debe tener inicio de sesión y en el caso de que un usuario quiera iniciar sesión después de la hora, debe hablar con el administrador de la red y enviarle un correo al gerente de la empresa para poder activar ese inicio. ¿Ya? Porque si no lo hace, ¿cierto? Va a ser multado. Bla, bla, bla. Ya, ojo, chiquillos, es importante hacerlo, ¿ya?
porque si no, a veces pueden haber fallas grandes de información, fugas de información gigantes. Nos vamos ahora, chicos, a las políticas de seguridad, ya que son políticas más que nada, ¿cierto?, para diferenciar al usuario que tiene múltiples recursos y múltiples funciones, y también a los usuarios que tienen menor cantidad de funciones. Vamos a ver dos tipos, una que son del área por defecto y la otra que son por, por unidad organizativa, ¿ya? Y la vamos a ir viendo de forma de a poquito, ¿cierto? Con la media hora que nos queda de clase les voy a enseñar eso. Nos vamos acá, a la primera que aparece acá, que es Administración de Directivas de Grupo. ¿Ya? Estas, chiquillos, se conocen como GPO, ¿ya? Que se conocen como políticas de seguridad, políticas de grupo, ¿ya? Nos vamos a Administración de Directivas de Grupo, a esta GPO, y vemos que aquí hay un bosque, que el bosque se llama cuarto B cslb.org, que es cierto que se llama igual que nuestro DNS, ¿ya? Porque obviamente almacena nuestro DNS. Vamos a dominios, abrimos el dominio, abrimos cuarto B cslb.cl y mire, vamos a ver lo siguiente. El primero que dice Default Domain Policy, ¿cierto? Vamos a abrir la location. No, para que así lo puedan ver bien. Ahí está. Ya, miren, ahí está la Default Domain Policy. Ustedes se dan cuenta, miren, las políticas de seguridad están casi como un papiro. Ya, a lo mejor fue muchos años atrás, ¿cierto? A lo mejor ustedes no enseñan papiros, pero está casi como un pequeño lienzo. ¿Por qué está como un lienzo? Porque realmente en ella se escriben las políticas de seguridad o los protocolos de seguridad de la empresa. Y en este, si ustedes se dan cuenta, no aparece ningún grupo, no aparece nada de otro mundo, sino que aparecen solamente las unidades organizativas. Fíjense bien, hay una que se llama directivos, una que se llama estudiantes, una que se llama mamá y una que se llama profesores, ¿cierto? Solamente no aparecen las unidades organizativas. Entonces, ¿por qué es bueno separar a los usuarios por unidades organizativas? Porque le estamos dando una diferenciación entre cada una de sus políticas de seguridad, ¿cierto? Con las cuales nosotros podemos trabajar. Ojo, ¿podemos tener políticas de seguridad que son iguales unas con otras? Sí podemos, ¿ya? Y eso también les voy a recomendar ahora al momento que vayamos haciéndolas. Nos vamos a las por defecto, que estas tienen... Ethan, gracias, pero no estamos pidiendo presente todavía, ¿ya? El default domain policy, chiquillos, este que está acá, Don Ethan, ¿cierto? Que está presente, ojalá no se haya ido, si se fue, qué mal. Este va a controlar a todas las unidades organizativas. Ah, ya, pero diga eso, pues, hombre. Ya, dígame eso, ahí no me enojo. Esta que está acá, es la primera, ¿cierto? Que obviamente va a ser por defecto para cada una, ¿cierto? De nuestras unidades organizativas. Acá siempre se hacen los cambios de política para las contraseñas, porque se hacen las contraseñas de cambio de forma global, y también para algunos, como la más antigua. Se hace el cambio, ¿cierto? De forma global, ¿cierto? A cada uno de nuestros usuarios y viene ya definida, ¿cierto? Para nuestro servidor. Cuando yo hago ya. Cuando hacemos un cambio, ¿cierto? Por nuestro política de seguridad por defecto, esto también se hace a nuestro servidor. Ya por ende, si yo cambio esta política de seguridad, también afecta a nuestro equipo y a nuestro servicio. Por ende, hay que tener mucho cuidado en hacer los cambios con ella. Ya, así que ojo, chiquillos, porque muchas veces incluso cuando hice clase en el ayer, había chiquillos que yo les enseñaba lo mismo que están haciendo ustedes y ellos cambiaban de la política de seguridad, desactivaban el CMD, desactivaban las conexiones de red y me dejaban la embarrada en su servidor. Y obviamente ya ahí después es muy complejo volver a retomarlo porque ya al desactivarlas dentro de la política de seguridad por defecto, se hace un cambio bastante brutal dentro de la misma. ¿Ya? ¿Cómo la activamos? ¿Cómo yo ingreso a ella? Voy acá, salirme. Y como ingreso a ella, hago doble clic sobre ella.
¿Ya? Aparece lo siguiente. Y también para poder modificarla, aprieto clic derecho. Clic derecho y coloco editar. Y coloco editar. ¿Ya? Y acá en editar aparecen dos políticas. Una que se llama de configuración del equipo y una que se llama configuración del usuario. ¿Ya? Este que aparece como configuración del equipo nos va a mostrar todas las configuraciones de contraseña, de redes, de sistema, ya con la cuales vamos a trabajar. Y la configuración del usuario nos va a mostrar las configuraciones de panel de control, de instalación de programas, de instalación, ¿cierto?, de DSMD, ¿cierto? Y cada una de esas partes. Por ende, la única que la política de seguridad por defecto nosotros vamos a trabajar va a ser en la configuración por equipo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ahora, chiquillos, es solamente hacer el cambio de lo que es la longitud de la contraseña, el umbral de la contraseña, la cantidad de inicios de sesión que tiene el usuario en cuanto a su contraseña incorrecta y cuánto va a ser el tiempo que va a estar inhabilitada la contraseña de este usuario. Entonces nos vamos, directivas. Configuración de Windows. De acá, mire. Acá hay una que se llama configuración de equipos, directivas, configuración de equipos, y una que dice configuración de seguridad, que esa es la que nos importa ahora. ¿Ya? Directivas de cuenta, directivas locales, registro de eventos, ¿cierto? Y cada uno de ellos. La que nos importa ahora es la que dice directivas de cuenta, ¿ya? Y la otra es directivas locales, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante, que es un poquito más avanzado. Directivas de cuenta. Pinchamos en directivas de cuenta y en ella aparece lo siguiente, mire. Aparece, primero, almacenar contraseñas con cifrado reversible, exigir historial de contraseñas, la contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad, longitud mínima de contraseñas, vigencia máxima de contraseñas y vigencia mínima de la contraseña. La primera, ¿qué es? Bueno, nos explica. Esta configuración de seguridad determina el sistema operativo almacenado contraseñas con cifrado reversible. Esta directiva proporciona compatibilidad para aplicaciones que usan protocolos que exigen el conocimiento de la contraseña del usuario para fines de autenticación. Almacenar contraseñas con cifrado reversible es fundamentalmente lo mismo que almacenar versiones de texto simple de las contraseñas. Por esta razón, esta directiva no debería habilitarse nunca, a menos que los requisitos de la aplicación tengan más importancia que la necesidad de proteger la información de contraseñas. Se exige esta directiva cuando se usa la autenticación de chat a través de acceso remoto o IAS. También se exige cuando la autenticación se usa por Internet Information Services. Estas chiquillas, chiquillos, ¿qué nos dicen? Para que la hablé en chino, ¿cierto, mandarín? O no se entendió mucho lo que le expliqué. Esto que está acá quiere decir que la contraseña va a estar en texto plano, ¿ya? En texto simple. Cuando otro programa necesite las contraseñas, ¿cierto?, de nuestro equipo. Ya, CHAP es un sistema de contraseñas de ser router, ¿cierto?, y de seguridad un poco más robusto, pero en el caso de que no hayan otro sistema de seguridad necesitando esas contraseñas, es necesario no habilitarla. ¿Por qué? Porque al ser texto plano, otro usuario, otra persona, ya teniendo, por ejemplo, un mínimo de conocimiento de sacar información de un computador o de lo que está pasando en el mismo, la contraseña va a ser cifrada de forma fácil. ¿Por qué? Porque obviamente al ser de texto plano, la contraseña va a venir más que nada sin una sin un cifrado, ¿cierto? Robusto dentro de la misma. Por ende, es importante que cuando no tengamos un programa aparte que cifre las contraseñas, no debiese estar habilitado. Porque si no, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento en ingresar a un computador, ¿cierto? Instalar, por ejemplo, un programa que pueda ver todo lo que estamos tipeando, nos va a robar nuestra contraseña porque tiene un texto descifrado simple. La siguiente dice exigir historial de contraseñas. Esta es muy entretenida para mí. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hace es recordar
las últimas contraseñas usadas. Por ejemplo, ¿cuál fue la última contraseña que ocupamos acá, chiquillos? Server 2012, ¿cierto? Y en Brian ocupamos Server 2013. Tenemos ya dos contraseñas. Si yo, por ejemplo, en el usuario Brian quisiera colocar la contraseña Server 2012 nuevamente, el servidor Windows Server no me va a dejar. Me va a decir que ya ocupé esa contraseña dentro de mi equipo. Por ende, ¿qué va a hacer esta como propiedad de exigir historial? Nos va a decir, tú tienes hasta 24 contraseñas para poder almacenarla dentro del mismo. ¿Ya qué quiere decir esto? Que cuando tú pasas 25 contraseñas, ya la última, la primera que tú ocupaste, podrías volver a ocuparla dentro de tu equipo. O sea, recuerda las contraseñas que están hacia atrás. Para que obviamente, si yo coloco la misma contraseña que coloqué hace 3, 4 veces antes, no esté no se pueda colocar, ya por sistemas de seguridad. Pero ojo, esto es modificable. Yo podría colocarle 0 y el usuario, ¿qué podría hacer? Podría volver a colocar la contraseña una y otra y otra y otra y otra vez, las veces que él quiera. Podría colocar una contraseña y ya la última, por ejemplo, con Brian, colocamos Server 2012 y colocó Server 2013. Ahora Brian, si quiere cambiar la contraseña, podría volver a colocar Server 2012 en su equipo. ¿Ya? Entonces esto nos dice que va a guardar el historial de contraseñas con las cuales nosotros estemos trabajando. ¿Cuál es lo recomendable? El que está por defecto, 24, porque obviamente tendríamos que hacer que el usuario nunca coloque la misma contraseña, ¿cierto? Y obviamente cuando llega la contraseña 25 ya sería una contraseña ya casi olvidada por cualquiera. Chiquillos, ¿preguntas con estas cosas? Maestros, maestras. ¿No? No, No. Acá, chiquillos, lo siguiente, dice longitud mínima de la contraseña. Si ustedes se dan cuenta, estamos ocupando una contraseña Server 2012 por un motivo específico. Server 2012, ¿cuántos caracteres tiene? S, E, R, Ser, Ver, ¿cierto? Ahí tenemos 6. 2, 0, 1, 2. Tenemos casi 10 caracteres aproximadamente. Estamos por sobre la mínima, ¿cierto?, de nuestra longitud de contraseña. Yo esto podría colocarle, ¿cierto?, hasta 8 caracteres, 12 caracteres y hacer contraseñas que sean mucho más robustas, ¿cierto? Mientras la contraseña sea mucho más larga, es mucho más compleja el descifrarla. Es mucho más complicado, ¿cierto?, que el usuario pueda un usuario externo pueda descifrar la contraseña que estamos ocupando. Podríamos colocar, ¿cierto?, que eso tenga un solo mínimo de caracteres. Sí, todo el rato. ¿Podría colocarle que no tenga curso contraseña? Sí, pues podría colocarlo. Pero eso, chiquillos, ¿sería seguro o no sería seguro? Si yo coloco, por ejemplo, eso, 0, ¿sería seguro para nuestro usuario? no, po, ¿Por qué, Brian? porque sería más fácil adivinar la contraseña. Exactamente. Tú colocando Enter, pum, e ingresar a tu equipo, al equipo de estos usuarios. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda acá siempre, chiquillos? Es de 8 caracteres. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, ingresan a su Google, ¿cierto? A su Gmail, a la PlayStation Network, a la Xbox Live, me parece también de contraseña, a todas las cosas que le piden contraseña, se piden como mínimo 8 caracteres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente así se hace una contraseña, entre comillas, un poco más robusta. Ya si yo quisiera, por ejemplo, volverme loco y colocar 14 caracteres, obviamente la contraseña debiese ser de 14 caracteres como mínimo. O sea, imagínense una contraseña de 14 caracteres, sería una contraseña demasiado larga. ¿Ya? Por ende, lo óptimo siempre es tener una contraseña de mínimo 8 caracteres para los distintos usuarios. ¿Ya? Server 2012, chicos, ¿estaría en el rango, no? ¿O no? Sí. Server 2012, ¿estaría en el rango de contraseña robusta? Sí, Porque tiene 10 caracteres, casi ¿cierto? justo, ¿no? Claro, va por los 10, así como que está casi. Sí, pues sí, estaba contando. Concha, ¿y qué? Sí, pues, tiene 10. La de arriba, chicos, dice la contraseña debe cumplir requisitos de complejidad. ¿A qué hace referencia a eso? A lo que está acá, mire, le dice la contraseña debe tener un mínimo de 6 caracteres, ¿ya? Pero obviamente nosotros, ojo, lo cambiamos a 8. Entonces nosotros ya parte con eso, ya bien. Nuestra contraseña tiene 8 caracteres como mínimo. Luego nos dice,
incluir caracteres de 3 de las siguientes categorías: mayúsculas, ¿ya? May- mayúsculas, minúsculas, dígitos de base 10, de 0 a 9, y caracteres no alfanuméricos, por ejemplo, signo de exclamación, punto, signo de peso, ¿cierto? El hashtag, ¿cierto? Y el equipo. ¿Se va a apagar el server? No sé por qué. Debo haberlo apagado sin Hasta que querer. llegó la clase. No, no, se va a prender el tiro. Se era apagado por algo. Casi. Se prende rápido. Lo debo haber programado a la hora, no creo. Pensé que tener ojo con lo que uno juega antes de. ¿Ya? Así que chiquillos, en eso más que nada, ¿cierto? Le diría, ¿cierto? Estos caracteres del equipo mismo. ¿Qué pasaría con esto? Le estaría diciendo el Windows Server a los usuarios que obviamente deben colocar mínimo 3 tipos de caracteres diferentes: mayúsculas, minúsculas, números y también símbolos. ¿En qué ayuda eso? Ayuda a que la contraseña sea mucho más pesada, ¿cierto? Sea mucho más robusta en su trabajo, ¿cierto? En su funcionamiento. ¿Ya? Así que por eso nosotros cuando colocamos la contraseña Server 2012, ¿qué es lo que tiene? Mayúscula, no mayúscula, tiene minúscula y tiene números. Tiene los 3 tipos de caracteres, ¿cierto? Con los cuales podemos trabajar. Y eso lo hace una contraseña bastante robusta. Ya, si nos dimos cuenta, en esta parte vimos que la contraseña puede tener un cifrado reversible, que obviamente tiene un texto plano, que obviamente sería si hay ayuda de otro servicio externo, pero obviamente no es lo necesario, no es lo justo, no deberíamos por qué ocupar otro servicio necesario, que después lo va a hacer, que podría hacer, pero también, ¿cierto? Chiquillos, hay que considerar que también debe tener caracteres especiales para que la contraseña sea mucho más robusta. Si nos dimos cuenta, todo lo que estamos haciendo ahora está siendo trabajado en la contraseña por defecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente en esa política de seguridad por defecto va a permitir que todas las unidades organizativas que se ingresen deban tener la misma política de seguridad base. ¿Ya? Ojo, en esa política de seguridad base no cambiemos nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, como les decía, se cambian otro tipo de políticas y queda la una en barra de ello. ¿Ya? Cambiamos, ¿cierto?, la política. Si nosotros nos damos cuenta, esta quedó guardada. Y si queremos ver, ¿cierto? Se quedó guardada, nos vamos a detalles. Bueno, configuración, ahí, configuración, perdón. Y acá nos va a generar un informe. ¿Cierto? Cierra. Y nos va a mostrar, ¿cierto?, lo que nosotros hicimos. Mire, configuración del equipo, configuración de Windows y las políticas de seguridad. Mostrar todo lo que hicimos recién. ¿Ya? Todo lo que hicimos recién. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver que hayan algunas como políticas que podemos cambiar, nos vamos a configuración y nos va a cargar todo este informe. Y ahí podemos ver si realmente se hicieron estos cambios que necesitamos. Nos vamos a nuevo a editar y cambiamos también de la contraseña. Directiva, configuración de Windows, configuración de seguridad, y nos vamos a directivas de cuenta. Y nos vamos a esta que dice directivas de bloqueo de cuenta. ¿Cuál es la gracia de esta? Duración del bloqueo de la cuenta. Para explicar esto, primero os voy a explicar el que dice umbral de bloqueo de cuenta. En esta, yo voy a definir, o ustedes van a definir a futuro, cuántos van a ser los intentos de ingreso del usuario a la contraseña. ¿A qué hago referencia con esto? Por ejemplo, imaginemos que el usuario Marcelo Díaz ingresó con su cuenta y se le olvidó la contraseña y colocó server 2011, o server 2013, server 2014, server 2015, se bloquea la contraseña. ¿Por qué? Porque en esta parte, en el umbral de bloqueo de cuenta, yo puedo colocar cuántas veces el usuario se puede equivocar. ¿Ya? Colocamos aplicar y por defecto nos va a dar lo siguiente. Mire. Nos dice restablecer el bloqueo de cuenta después de 30 minutos y duración del bloqueo de cuenta
durante 30 minutos. O sea, si Marcelo Díaz se bloquea las 3 veces, su cuenta va a estar bloqueada por un periodo de 30 minutos. ¿Eso es modificable? Todo el rato modificable. Acá yo podría colocarle, incluso Marcelo puede estar 99 minutos con su contraseña bloqueada. Y podría también colocarle que la contraseña esté bloqueada después de 5 minutos. Acá, chiquillos, ¿qué sería lo óptimo? Que se restablezca la contraseña. Lo predeterminado, Lo 30 minutos. 30 minutos. Puede ser, ¿cierto? Lo predeterminado. Pero también, por ejemplo, cuando ustedes se meten a una página X y colocan su contraseña 3 veces, ¿está bloqueada por 30 minutos o está bloqueada por un periodo más corto? En su celular, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que se bloquea su contraseña después de ingresarla 3 veces? Como 30 30 segundos. segundos. ¿Cierto? Entonces aquí nosotros podemos ver según el tipo de usuario con el que estamos trabajando. Ya, porque ustedes se dan cuenta, si yo estoy con mi celular y me equivoco 3 veces, el celular me dice, como dicen ustedes, 30 segundos para poder restablecer la contraseña. Si estamos trabajando en un entorno como empresarial, como el que estamos viendo ahora, yo debería colocarlo entre 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque obviamente sería el tiempo óptimo para que el usuario pueda llamar al servicio técnico, pueda llamar a la persona, ¿cierto?, encargada, y le diga cuál es la contraseña que tiene guardada por defecto o se le restablezca, ¿cierto?, la que él tiene en sí. ¿Ya? Por ende, 30 minutos ya sería un tiempo bastante excesivo con el cual este usuario podría trabajar. ¿Ya? Y los intentos, que ustedes se dan cuenta, por defecto, siempre son 3 intentos. ¿Ya? Yo acá podría colocarle incluso, miren, hasta 999 intentos que puede tener el usuario. Sería muy excesivo, ¿cierto? Todo el rato. O sea, imagínense que el usuario tenga 999 posibilidades de equivocarse, sería algo demasiado excesivo. Ya con 3 veces es lo óptimo, ya que la cuarta vez el usuario se equivoque en la contraseña, ya esto nos daría el paso, ¿cierto?, para que se bloquee su cuenta y este usuario, si es el usuario real, pueda llamar, ¿cierto?, al técnico, al administrador de la red para que restablezcan, ¿cierto?, esta contraseña y así él pueda trabajar de forma óptima y sin problemas. ¿Ya? Chiquillos, consulta con esta parte. ¿No? No, Acá, chiquillos, si yo quiero actualizar, ¿cierto?, estas políticas de seguridad que acabamos de hacer, ocupamos el siguiente comando, gp update. ¿Ya? ¿Qué significa ese comando? Va a actualizar todas las políticas de seguridad que estamos haciendo nosotros al momento. Ya todo lo que hicimos recién las va a actualizar y les va a decir al servidor, ahora están listas, puedes ocuparlas en cualquier momento con tus usuarios. gp update, tal cual como está escrito ahí. Lo iniciamos y aparece eso, el ccmd, y dice que está actualizando las directivas de nuestro usuario. Le dice, la actualización de directiva del equipo se completó correctamente. Entonces, vamos a Windows 7, ¿cierto? Vamos a entrada y vamos con Marcelo, ¿cierto? M. Díaz y colocamos contraseñas mal. Server 2010. Ah, no, no se lo compráis. Ahí está comprado. Server 2010. Ya, de nuevo. Server 2010. Server 2010. Una cuarta vez. ¿Qué pasó acá, mire? Chiquillos, ¿qué pasó aquí? dice que está bloqueada. Exactamente. No Se la cuenta bloquearon. las las primeras veces aparecía, esta no es la contraseña del usuario, esta no es la cuenta del usuario, esta no es la contraseña del usuario, y a la cuarta vez nos dice, la cuenta se bloqueó, ¿cierto? La cuenta ya no se puede utilizar por ahora, ¿cierto? Y no se puede utilizar. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Debería esperar los 5 minutos que colocamos recién acá para que se vuelva a restablecer la contraseña o llamar al técnico para que esta restablezca, ¿cierto?, al usuario, lo desbloquee. ¿Se entiende, cierto, chiquillos? Maestros y maestras. Sí, ¿Ya? Se dan cuenta que no es complicado, sino que es como tener ojo en ciertos detalles, en ciertos puntos con los cuales vamos a ir trabajando como tal. Nos vamos de nuevo acá, ¿cierto? Que de puro pavo la cerré. Y hacemos lo siguiente. Vamos a ir, ¿cierto? Y vamos a crear una siguiente política de seguridad, pero acá hay que tener mucho ojo, mire. Si yo creo una,
crear una nueva GPU y vincularlo aquí, vamos a colocar prueba, CMD, pasa lo siguiente, mire. Si yo coloco la política de seguridad ahí, mire, justamente ahí, me va a hacer a todo, le va a hacer el mismo cambio. Por ende, esa GPU no debería estar en ese punto. No debería estar sobre las unidades organizativas. ¿Dónde debería estar? Debería estar dentro de las unidades, ¿ya? Para que obviamente solo afecte a las unidades organizativas con las cuales vamos a trabajar. Entonces vamos a estudiantes, crear una GPU en este dominio y vincularlo aquí y colocamos prueba CMD, ¿ya? Prueba panel de control. Ahí sí. Panel de control. ¿Ya? Colocamos aceptar y se creó, mire, dentro de estudiantes se creó esa GPU. Por ende, ¿qué va a pasar, chiquillos? Si yo hago el cambio acá, ¿a quién va a afectar? ¿Va a afectar a todos los usuarios? ¿O solo va a Solo afectar? estudiantes. Exactamente, solamente a los usuarios estudiantes, a nadie más. ¿Ya? Por ende, nosotros vamos acá, colocamos editar, y acá nosotros vamos a la parte que dice configuración de usuario. Nos vamos a directivas. Ahí. Plantillas administrativas. Y acá, miren, aparecen todo lo que podemos hacer de nuestro usuario como su panel de control, ¿cierto? Su sistemas de red, sistema, ¿cierto? Archidexo, que es el fondo de escritorio, y cada una de las cosas que nosotros podemos trabajar. La que nosotros hicimos recién se llama panel de control, y es, vamos a bloquear, prohibir el acceso a configuración de PC y a panel de control, ¿cierto? O sea, ¿qué va a pasar con esto? El usuario no va a poder ingresar al panel de control, ¿cierto? El usuario va a tener bloqueado, ¿cierto? El panel de control como tal, ¿cierto? O sea, el usuario estudiante, ninguno va a poder hacer cambios en el panel de control, ¿ya? Entonces vamos acá y creemos un nuevo usuario estudiante. No hemos creado ninguno, ¿cierto? Acá. Acá y creamos un nuevo usuario. Nuevo usuario y creamos al usuario David Fernández, ¿cierto? Y el usuario va a ser de Fernández. La contraseña va a ser server 2012, que es la que estamos ocupando hasta ahora. Server 2012. Server 2012, ¿cierto? Y el usuario no puede cambiar la contraseña por ahora, ¿ya? Digámosle que no puede cambiar. Vamos a ir, ¿cierto? Windows R y colocamos el GPU update para actualizar, ¿cierto? Lo que les comentaba de la GPU. ¿Qué debería pasar con David ahora, chiquillos? ¿Qué me puede decir? ¿Podría iniciar el panel de control en su equipo o no podría? No. No debería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros le bloqueamos el panel de control a este usuario. Entonces nosotros vamos acá, de Fernández, y colocamos server 2012. Le va a iniciar David, ¿cierto? Preparando el escritorio. Y se dan cuenta que los cambios que yo hago inmediatamente ya se hacen en nuestra máquina cliente. ¿Ya? Por ende, cuando veamos, ¿cierto? Todo lo que es el Windows Server de por sí, él maneja todos los usuarios de forma rápida y al instante, ¿cierto? A lo que estemos trabajando. Vamos acá y busquemos acá panel de control. A ver, panel de control. Oh, ¿qué dice? Que esta operación ha sido cancelada debido a las restricciones específicas para este equipo. Póngase en contacto con el administrador de sistema. Entonces lo que hizo usted fue bloquearle, ¿cierto?, al usuario el panel de control hecho. O sea, el usuario no puede ingresar al panel de control y ese usuario no podría, obviamente, hacer cambios
en el equipo, ¿cierto? No podría obviamente instalar programas, podría instalar programas, obviamente, pero mejor desinstalar programas no podría, ¿cierto? No podría obviamente tener como características un poco mayores, ¿cierto? Dentro del panel de control, ya que el panel de control, ¿cierto? Nos muestra todos los requisitos de hardware, ¿cierto? Y otros dentro del mismo. Si yo quisiera hacer cambios en ese equipo, debería hacerlo con una cuenta administradora. Ya, chiquillos, por hoy día yo finalizo. ¿Les ha quedado claro lo que vimos el día de hoy o no, chiquillos? ¿O ya están perdidos? Sí. ¿Ya? Chiquillos, recuerde que el trabajo, ¿cierto?, del manual se hace en parejas, persona que tenga computador bueno con persona que a lo mejor no tenga computador, los dos trabajan. Si en el caso todos tienen computador y todos pueden trabajar con la máquina virtual de Windows Server, usted puede hacerlo sin ningún problema solo. La idea es que a medida que avancemos clase a clase, usted obviamente pueda obviamente entregarme, ¿cierto?, este avance de clase para obviamente irlo evaluando cada 2 clases, ¿ya? Dentro de sí, ¿ya? Si tienes duda, pregunta a través del Classroom para que así obviamente irle respondiendo, ¿ya? Chiquillos, dejen el presente y así nos quedamos libres el día de hoy, ¿ya? Espero no lo mareamos mucho, ya que esto igual es importante, chiquillos, cuando estén trabajando en una empresa de real. Vamos a apagar aquí el equipo de David. El link de VirtualBox se lo voy a mandar al tiro por el... ¿Dónde lo saca? Lo saca desde internet, pero lo puede sacar acá. VirtualBox Oracle. ¿Ya? Y lo carga acá. Voy a mandar el link a través del chat. Y me cambiaron la página, este desgraciado. Download. A ver si lo puedo mandar al tiro. Ahí está, Downloads, Oracle Virtual, VMware VirtualBox. Ahí está la página. ¿Ya? Y el Windows Server 2012 lo descarga desde la página oficial de Windows Server de Microsoft, ¿ya? Porque obviamente la prueba que le dan Microsoft es una prueba de 90 días, ya que obviamente esa la descarga de la misma página de Microsoft y lo descarga con 64 si su computador puede 64 y carga con 32 si su computador no puede con 64. ¿Cómo 180? 180 días. Ah, sí, sí, 180 días. Yo estoy pegado con 90 días, me parecía que esa es la de Windows 7, no me acuerdo bien. Pero sí, 180 días debe ser. Gracias, Imael. ¿Ya? Así que, chiquillos, con eso me despido. Espero que estén súper bien. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, por la asistencia. Nos vemos. ¿Ya? Cualquier cosa. Chao, profe. Chao, David. Cuídese. Que estéis bien. Nos vemos. Se me cuidan todos. Buen fin de semana. Si subo la clase, jefa, no me rete. Eh, nos vemos en un rato, chiquillos, los que están conmigo después en el ramo de armado de computadores. Despertó Diego Muñoz, dijo presente. Despertó y puso presente. Chao, vale. Ahí les mando la clase al tiro, chicos, también a través de YouTube, recuerden. Chao.